comentamos que en lo que resta del programa estaremos conversando con la doctora Paola Benítez, quien es integrante del Servicio Integral a Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso del Hospital Pediátrico aquí de la ciudad de Resistencia. Estaremos conversando con ella sobre esta temática que lamentablemente existe, está ahí con evidencia permanente de todo lo malo al que puede llegar el ser humano o las personas mayores con los chicos, con los niños, con las niñas y con los y las adolescentes. Con ella, con la doctora Paola Benítez, entonces, en lo que resta del programa. Y como para poner en contexto la presencia de la doctora Benítez y adentrarnos un poquito en el tema, hemos preparado este material que lo invitamos a ver y después ir la charla ya con nuestra invitada de hoy. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal con tocaciones o roces, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero y es violencia. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros. Convérsalo.
es importante que todos y todas nos unamos para combatir el acoso sexual callejero. Comparte este video. Compartamos los espacios públicos sin violencia. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente y 1 de cada 5 chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. Y le proponíamos ver este material, estos cortos en realidad, como para estar en contexto, como decíamos, y presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Paola Benítez, del Servicio Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas de abuso del Hospital Pediátrico de nuestra ciudad. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a nuestra casa. Gracias, un gusto. Bueno, ¿sirve este material que vimos como para graficar de alguna manera la situación de este tema en Argentina y en América? Sí, por supuesto que sirve. Sirve porque muestra cifras alarmantes y lamentablemente esas cifras, si bien no las tenemos nosotros registrados en el país, no tenemos tantas estadísticas porque no hay registros. Cuando empezamos a trabajar en ello, en el caso de Hospital Pediátrico y de la zona de Gran Resistencia, vemos que coinciden. Y con respecto al último material, me pareció muy oportuno y muy bien diseñado, porque estamos acostumbrados a cuidar a nuestros niños de los peligros que nosotros conocemos y dejamos afuera otros peligros que pueden generar un daño a la salud, un daño irreparable, como es el abuso sexual infantil. Para tratar de definir y acotar el tema que usted trata profesional y diariamente, ¿no? Cuando se habla de abuso, ¿a qué se hace referencia? ¿A qué tipo de abuso? Bien, cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de toda situación en donde un adulto ejerce poder a través de la coerción sobre un niño, niña o adolescente para satisfacer sus necesidades sexuales. Dentro del abuso sexual infantil hay una amplia gama de situaciones que puede vivir el niño como tal, que van desde el sentarlo a presenciar relaciones sexuales entre adultos, porque esto le genera placer al adulto, hasta manoseos en genitales a los niños, o que el niño manosea al adulto en genitales, obviamente para generar satisfacción sexual, hasta la introducción de objetos en región genital o anal y el acceso carnal propiamente dicho. Eso objetivamente es abuso sexual infantil. Eso es abuso sexual infantil. Y rige hasta los 18 años como tope de edad. Exactamente, porque estamos hablando de menores de edad. Ajá. O sea, hasta 18 años es ilegal, es prohibido, es abuso, es un crimen. Es un delito. Es un delito. Es un delito visto para la justicia, es una vulneración de derechos, sobre todo el de la integridad del niño, y es un problema de salud, porque afecta la salud de quien lo vive, de la víctima. Y esa afección puede ser con consecuencias inmediatas o consecuencias a largo plazo, en la edad de la adolescencia o en la edad de la adultez de la víctima. O sea, el acceso sexual con un menor de edad o con una menor de edad es delito, aún con el consentimiento de la víctima. El acceso carnal y todas las otras formas de abuso que yo recién mencioné, desde el tocamiento o hacerlo participar sentado mirando, observando, o a través de fotos y videos, a través de los móviles, vía internet, obviamente, del niño, fotos pornográficas. Esto es un delito. Todo eso es un delito que va a tener diferentes penas de acuerdo, obviamente, si hay o no hay acceso carnal o si hay otros agravantes. En este tiempo o en esta época,
en la que es más visible todo esto, Sí. ¿no puede actuar como boomerang? Porque leí que hay algunos que dicen tanta exposición del problema despierta el interés o el morbo o la criminalidad de algunas personas que hasta ese momento no lo tenían. No, es necesario, es imperioso poder visualizar esta Está problemática. bueno que pase esto. Está bueno que lo podamos exponer, que lo podamos charlar, que los medios se puedan interiorizar y generar espacios para que se pueda hablar de esta problemática, para que la gente pueda conocer. Sabemos que el conocimiento empodera, nos ayuda a que podamos enseñar a nuestros niños y que estos niños puedan reclamar sus derechos. Al no tener conocimiento, no tienen la herramienta para abrir la puerta a la libertad cuando están siendo víctimas de violencia sexual en este caso. Y está en la enseñanza a los chicos y también enseñanza a los mayores, a los padres, a quienes viven con los chicos, como para estar atentos a aquello que le acontece, ¿no? Exactamente. O que le podría estar aconteciendo. Exactamente. Es importante, creo yo, resaltar que el abuso sexual infantil es un flagelo mundial y que nosotros no estamos ajenos a esta problemática y que es muy frecuente. Como decía recién, uno de los cortos que pasaron, según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, una mujer de cada 5 ha sido víctima de abuso sexual infantil y un hombre de cada 13, lo que habla de una frecuencia elevada. Y esto es de quienes lo pudieron decir, verbalizar, pero se sabe que en menos del 50% de los casos se cuenta la situación de abuso. Menos del 50%. Menos del 50% de los casos. Y de estos, en menos del 20%, se llega a realizar una denuncia, o sea, a efectivizar la protección como se debiera, a través de, de las entidades que tenemos que tocar, a las que tenemos que acudir para poder llegar a la protección verdadera, efectiva. Hay que decir también que, y usted me corregirá, una doctora, que estos derechos del niño tienen rango constitucional por la adhesión a tratados internacionales, ¿no? Exactamente. La Convención de los Derechos del Niño establece al niño como un sujeto de derechos, con un pool de derechos especiales, extra, a los cuales se adhiere nuestro país en el año 2005 a través de la ley 26061, generando un sistema de protección integral, o sea, un sistema de protección de derechos a este niño, a los niños, niñas y adolescentes, y que la provincia del Chaco en el año 2002 a través de la ley 7162, ahora 2086C, se adhiere a esta ley nacional, en donde se efectiviza a través del sistema de protección los derechos que los niños tienen, o sea, a través de un sistema de protección efectivo que va a estar constituido por todos los ministerios, pero en realidad puesto en marcha a través de medidas por el organismo técnico de aplicación, que es la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. En el servicio integral que usted integra justamente, está formado por profesionales de distintas disciplinas, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo que lo conformamos con médicos pediatras, somos dos, una trabajadora social, dos trabajadoras sociales, perdón, una psicóloga y una psiquiatra, que trabajamos de manera conjunta a la hora de entrevistar al adulto responsable, ya sea padre, madre o familiar que acompaña al niño víctima de violencia, y también a los niños. De esta manera tratamos de evitar revictimizar, ponerlo al niño en la situación de víctima una y otra vez, preguntando primero la pediatra, después la psicóloga, después la trabajadora social. Acá se trata de evitar todo esto y dar calidad en la atención. ¿Se puede tener o advertir algunos denominadores comunes en una persona mayor que viene en consulta, aparece con temor, con duda, con vergüenza? ¿Cuál es su experiencia en el tratamiento de quienes llegan? De los adultos que acompañan, claro, me dice usted. Claro, porque los chicos van acompañados por adultos, ¿no? Sí. Que son los que establecen la duda. Exactamente, sí, la duda, y muchas veces esa duda viene luego de un relato del niño. Para nosotros el relato del niño es un indicador específico, es determinante. Que le contó primero al adulto de mayor. Confianza. Ajá. Eso significa que la situación existió, porque un niño no puede inventar algo que desconoce, algo que no vive en esta etapa de la vida.
una relación sexual o una situación relacionada a la misma, no es algo habitual que el niño pueda conocer, entonces no puede inventar. Cuando el niño lo relata es porque lo vivió. ¿Eso se toma taxativamente, doctora, Sí. o debe tomarse? Debe tomarse. Si dice, es cierto. Exactamente, y no tenemos que volver a preguntarle, porque no es necesario. Cada vez que le preguntamos nuevamente, lo ubicamos en el lugar de víctima, lo hacemos recordar todo lo que vivió. Y si no presenta golpe, algún daño, igual hay que creerle. Sí, Sí, siempre, siempre hay que creerle. Hay que pensar en lo siguiente, el niño víctima de violencia sexual tal vez lo viene viviendo desde hace mucho tiempo. En el 80% de los casos, y estas son estadísticas a nivel mundial, a nivel nacional, y también coinciden con las estadísticas que tenemos nosotros en el servicio, el 80% de los victimarios son del área familiar o conocida del niño, lo que significa que tienen confianza con que se ganaron la confianza del niño, que hay afecto de por medio. Entonces utilizan las amenazas, el descrédito, la culpa hacia el niño para callar, para silenciar la situación. Cuando el niño logra vencer todo esto, no siempre sucede, pero cuando logra vencer busca a alguien de su confianza, a alguien que cree, le va a creer. Y es ahí donde va y pide ayuda contando lo que sucedió. Si ese adulto al que eligió para que le crea, pone en duda lo que el niño dice, termina dándole la razón al agresor que le dice, ¿quién te va a creer? Claro. Si el adulto soy yo, si yo soy tu papá, tu abuelo, tu tío, nadie te va a creer. Vos sos el culpable porque vos me buscás, porque a vos te gusta. Pero debe darse también algún tipo de situación en el cual el niño, la niña, no puede verbalizar. Exacto. Sí. Sí. otros indicios existen como para decir, aquí, ojo, está posiblemente pasando algo? Sí, a esos indicios nosotros los llamamos indicadores inespecíficos, Ajá. lo que significa que son manifestaciones en el niño que no necesariamente se van a dar en el abuso sexual infantil, que se pueden dar, por ejemplo, en otras formas de violencia. Y van a depender mucho de la edad de la víctima. Por ejemplo, los niños más chiquitos, que no están escolarizados, niños de 3, 4 años, notamos alteraciones en el sueño, irritabilidad, miedo, no quieren quedarse solo con una persona determinada, comienzan a presentar juegos sexualizados, repiten con sus juguetes, que es con quienes tienen ellos poder, lo que ellos están viviendo. Muchas veces puede existir el relato tal vez de una manera no coherente para el que lo escucha, porque no se entiende, porque a veces no ubican en el tiempo precisamente. Pero en oídos de especialistas ya va adquiriendo otro sentido. Sí. Ajá. Sí. Y en los niños más grandes están las manifestaciones que se pueden llegar a dar en la escuela o en el jardín, desde la agresividad para sus pares, el aislamiento social, los cambios de conducta repentinos, las crisis de llanto y todo lo que dije anteriormente. Y ahí también está, o podría estar, el rol del maestro o del docente, ¿no? Exactamente, de Ajá. poder pesquisar esto nuevo que le está pasando a ese niño. En los niños más, bueno, y acá también es importante la regresión de las pautas madurativas. ¿Qué es esto? Niño que ya no usaba pañal, que comienza a hacerse pis a la noche en la cama. Algo está pasando. Aquello que por la edad ya tendría que haber pasado, regresa. Exactamente. 7, 8 años, 4, 5, que ya dejaron pañal, comienzan con enuresis. Son todos datos, son todos signos que nos tienen que hacer pensar que algo no está bien y hay que consultar. No voy a decir que es un niño víctima de abuso porque tiene esto, pero sí voy a consultar a alguien que sepa, que pueda evaluar qué le está pasando a este niño. En los niños más grandes o en los adolescentes ya vemos otras conductas, como ser las fugas del hogar, las autolaceraciones, comienzan con las adicciones, una conducta promiscua, más todo lo anterior que se puede llegar a presentar. ¿Cuál es un cuadro típico que podría presentarse en un grupo familiar o en un grupo conviviente? Porque a veces no integran lo que ortodoxamente puede decirse como familia, ¿no? Que la mamá, el papá, la persona que recibe el dato del chico, Sí. que no cree, que dice, no, es imposible,
Bueno, eso, disculpe, sí. Eso es lo que usted me preguntó hace un ratito y me dijo, ¿cómo llega el adulto? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está? Ajá. Así. Angustiado y con la necesidad de que el médico lo examine para ver si es cierto que existió un abuso. Nosotros siempre hablamos y les explicamos que en la mayoría de los casos no van a haber lesiones físicas, porque a no ser que exista acceso carnal, en el resto de las situaciones, tocamientos, no hay lesiones físicas. Que sí son abusos, eso hay que meter, abuso sexual hay que meterse infantil. En la cabeza, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque ese niño no está mintiendo y no necesita tal vez de un examen físico, un examen médico inmediato, sí para descartar otras cuestiones, pero ese examen médico no me va a certificar a mí el abuso, porque puede que no tenga signos físicos. Lo que me certifica el abuso es el relato del niño, el relato más la suma de todas estas signos o estas características conductuales. O sea, el relato es la prueba. Exacto. Y cuando no hay, tenemos todas estas otras manifestaciones que nos tienen que hacer sospechar, sobre las que obviamente un equipo de profesionales va a trabajar. Pero tienen que ser un semáforo que nos diga una luz roja, algo está pasando con este niño. No sé si denominarlo fenómeno o este delito que constituyen el abuso sexual, ¿es transversal a la sociedad en sus distintos niveles socioeconómicos? Así es. Hay un mito con respecto a que los niños pobres son los niños que son víctimas de abuso sexual infantil, como que al resto o no las pudiera... únicas víctimas, digamos, ¿no? O También. las únicas víctimas, y no. Es una problemática, es un flagelo que afecta a todos los estratos sociales. Como así también, decía yo recién, no solo a las niñas, porque también ese es otro mito muy frecuente, no son las niñas, son víctimas y a veces se descuida el mirar al niño. No, niñas, niños y adolescentes de todos los estratos sociales pueden ser víctimas de violencia sexual. En las distintas, como decíamos recién, escalas o etapas sociales, ¿no? Exactamente. O estamentos sociales, mejor dicho, de cualquier nivel socioeconómico. De cualquier nivel socioeconómico. Y se nota y se ve mucho más siempre el pobrerío es donde está lo peor, digamos, ¿no? Yo creo que consultan más. Consultan más. Los sectores de menor poder adquisitivo consultan más por esta problemática. Y también me pasó en una oportunidad, en una charla que estaba dando una señora que estaba escuchando, participando de la charla, interrumpe y cuenta que tenía una hija de 25 años y que esta hija cuando era chica asistía a una escuela en donde eran niñas todas y en una pijamada una niña le cuenta en grupo que había sido víctima de abuso sexual por parte de su papá. Y ella decía, en aquella oportunidad mi hija me contó esto y yo hablé con el resto de las madres, pero no hicimos nada porque esta nena era hija de. Claro. ¿Quién nos iba a creer? Teníamos miedo a las represalias, a la persecución. Y también hasta una necesidad de tapar, de ocultar. Yo creo que hay miedo. Miedo. Y ese miedo termina encarcelando al niño víctima justamente en esta situación de violencia sexual. ¿Existe alguna tipología descriptiva para un abusador o una abusadora? Muy buena la pregunta. El abusador generalmente son hombres, en más del 90% de los casos. En la mayoría, 90% hombres. Hombres. Y esa casuística es a nivel mundial y también coincide con la que llevamos nosotros en el servicio. En estos 4 años hemos tenido solamente 3 casos en donde la victimaria era una mujer. En el resto de los casos son hombres. Hombres, mujeres de la familia que no muestran ninguna característica especial. Es más, que generalmente tienen una buena relación con el niño. Entonces esto es lo que lleva a la sorpresa a la mamá o papá cuando se enteran y a la necesidad de consultar y de decir, es cierto lo que me está diciendo porque no puedo creer que fulanito sea quien esté agrediendo a mi hijo. No vamos a encontrar una característica especial. Es más, a veces al pensarlo de esa forma podemos llegar a no visualizar
la situación de abuso porque desestimamos que el victimario, por ser conocido y por ser una persona más, una persona buena, una persona en quien creemos, pueda estar haciéndole esto a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino. Porque también en quien recibe el dato, o la sospecha, o la duda, se establece casi un aspecto dicotómico, ¿no? Le creo a quien supuestamente está siendo acusado de algo por alguien que no tiene edad, no tiene razón, claro, como para... Claro, y es ahí la necesidad de remarcar esto: el niño no miente, el niño no miente. Cuando relata una situación de abuso sexual, el niño no miente. Paso siguiente a creerle es no preguntarle y buscar ayuda. Buscar ayuda para protegerlo, para evitar que este trauma se perpetúe y obviamente para buscar justicia. Haciendo casi un paréntesis en esto del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, otros tipos de abusos también en niñas, niños, como el castigo, como castigo físico, digo, ¿eso también influye en el carácter, en la personalidad presente y futura de los chicos? Seguro que sí. Los niños van a repetir lo que viven, lo que aprenden. Entonces, si nosotros enseñamos y ponemos límites a través de la violencia, lo más probable es que los niños repitan esto. Porque está muy naturalizado, ¿no? Exactamente. Esta chancleta, el cinto, la vara, y me la dieron y yo salí derecho y honrado, dice, ¿no? Sí, a mí me parece algo... Sí, pero yo siempre cuento... Difícil de creerlo, pero existe, ¿no? Sí, y el tema es la chancleta, la vara, el chirlo. El chirlo, claro. No le hace nada, es algo leve, pero no tengo por qué enseñar con violencia, porque es lo que estoy transmitiendo. Y aparte, lo que para mí puede ser un castigo leve, porque solo fue un chirlo, tal vez para usted no lo es, o lo hacemos de manera diferente, y usted lo llama un chirlo y yo también. Siempre comento el caso de un niño de 10 años que consultó al servicio, porque nosotros atendemos a niños víctimas de violencia, de todas las formas de violencia. Ajá. El 80% son víctimas de abuso sexual infantil, pero dentro de las otras formas están las formas de maltrato físico grave, que también consultan. Y bueno, este niñito había llegado muy golpeado por su mamá, con lesiones visibles, hematomas en cara, tronco, extremidades, cortes. Y cuando hablamos con la mamá, ella nos dice, no, le pegué, pero le pegué un poco porque se había ido de la casa. Y si uno traduce le pegué un poco con lo que nosotros estábamos viendo, si yo lo hubiera escuchado sin haberlo visto, nunca me hubiera imaginado este poco. Amén de que no necesitamos corregir con violencia. Además también es un ejercicio de poder hacia quien no lo tiene o un indefenso. Exactamente, sería, ¿no? Exactamente. El fuerte sobre el débil. Exactamente. Así es. Y el abuso no solamente tiene que ser necesariamente el golpe, el chirlo, la trompada, sino también puede existir otro tipo de abuso, de violencia, ¿no? Exacto, la violencia puede manifestarse de diferentes maneras, por ejercicio de la fuerza física, donde vamos a ver el golpe en el niño, el maltrato físico, pero también tenemos el maltrato emocional, en donde puedo pegar más fuerte con una palabra y ubicándolo al niño en un lugar de donde tal vez nunca más lo saque. Vos sos un tonto, vos no servís para esto. La vergüenza, la humillación. La vergüenza, él no vas a poder, fulanito puede, pero vos no. Lo estoy encasillando en un lugar justamente de no poder. ¿Y esas son pautas repetitivas en la persona a quien no servís para nada, sos un inútil, sos un tonto, sos un babieca? Eso queda grabado. Por supuesto que sí, y condiciona el normal desarrollo de ese niño. Después tenemos otras formas como son la negligencia. La negligencia no es más que la omisión de cuidados, obviamente a sabiendas de que lo estoy haciendo. Omisión de cuidados físicos y omisión de cuidados también a nivel psicológico. ¿Sí? Llego y no me preocupo por el niño, si comió, si no comió, qué hizo, si fue a la escuela, cómo le fue. Omito la indiferencia. La desidia respecto de... el abandono. El abandono. El abandono. Son formas de violencia que van a impactar en ese niño y que van a impactar obviamente negativamente en el desarrollo de este niñito
en su vida. O sea, lo va marcando desde ahí. Exactamente. Y condicionando además. Y condicionando. Doctora, esto que sucedió, lo mencionábamos en el inicio del programa con la niña originaria que vino, estaba embarazada, falleció su bebé, falleció ella, tenía enfermedades, afecciones graves. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Y yo creo que es una vulneración de todos los derechos de un niño. Esta niña sufrió de la desidia, creo yo, de una sociedad, de un Estado que debiera ser solidario y que, como yo decía recién, hay a nivel país y también a nivel provincial una ley que protege los derechos del niño. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, primordiales, como lo son la salud, como lo son la educación. Y creo que cuando hablamos de esta niña, hemos fallado en la protección de todos esos derechos. Porque uno, más allá de los títulos amarillos o sensacionalistas, o muchas veces el manejo tendencioso de la información que pueda tener un caso como este, es difícil de creer que se pueda llegar a estos estadios que desembocan en el fallecimiento, la muerte y la vulneración de todos los derechos de un chico. Y es ahí donde una vez se pregunta cuál debería ser el rol del Estado, ¿no? Educación y salud, por lo menos, me parece que hay varios puntos por debajo de lo que debería hacerse o de lo que puede hacerse. Seguro que sí, y también la protección de este niño, de esta niña en este caso. Hay mucho, perdón, quienes dicen sí, pero en el impenetrable es muy difícil llegar hasta los lugares muy alejados donde viven. ¿Cómo uno puede prever? ¿Se puede de alguna manera paliar este tipo de situaciones? Con políticas públicas efectivas y con funcionarios comprometidos. Con una mirada comprometida, solidaria y tendiente a satisfacer las necesidades, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Tendientes a satisfacer las necesidades que muchas veces se plantean fuera de lo que son los determinantes biológicos de la salud, ¿sí? Determinantes sociales, determinantes ambientales, que sabemos que están presentes y que si no trabajamos sobre ellos van a terminar lamentablemente en la morbimortalidad de niños, niñas y adolescentes. Y también la variable económica como un aspecto importantísimo, porque una política de Estado en salud y en educación se necesita dinero para hacerlo. Seguro que sí. ¿No es cierto? La decisión política de manejar la economía y direccionarla en esto, sin ¿no? dudas, sin dudas. Es necesario, porque si no, no podemos aplicar políticas públicas. Y lo decíamos en el comienzo, sobre todo en este tiempo en el que decir Estado es casi mala palabra para muchísima gente, no teniendo en cuenta que la educación, si no es pública, va a ser seguramente un negocio para muchísima gente, como lo es en otros países latinoamericanos, y lo mismo con la salud, ¿no? Así es. Y ahí es donde debe el Estado poner el énfasis absoluto. Seguro que sí. Nosotros tenemos un sistema universalista que garantiza la salud y el acceso a la salud a todos los argentinos y a todos los que pisen el suelo argentino. Y por ende, cuando hablamos de garantizar el acceso a la salud, también hablamos de garantizar el estado de salud de la población. Y es ahí donde aparecen otros datos para la discusión, para el debate, para el análisis, porque, por ejemplo, en Misiones, en Formosa fundamentalmente, y aún en el Chaco, hay un gran sector, o por lo menos uno presume que es un sector importante de la sociedad, que dice, no atendamos a paraguayos, no atendamos a bolivianos, no atendamos gratuitamente en la salud, y dice, hay que echarlos. Lamentablemente, pero existe ese pensamiento, ¿no? Sí existe, pero no es lo que nosotros... no está dentro de las posibilidades de nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque somos un sistema de salud universalista. Para esto tendríamos que sentarnos y rever y cambiar las normativas que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial. Por eso decía que la mención de estos aspectos abren o son disparadores para el debate de estos otros aspectos que dan
lugar, por ejemplo, a la xenofobia, porque también se está hablando de eso, ¿no? Seguro. Es un concepto muy fuerte que está instalado. Sí, sí, sí. La salud pública que a usted le toca atender en el pediátrico, usted atiende la problemática de quien viene y le cuenta una situación o posible situación de abuso. Así es. ¿Se incrementó en los últimos tiempos? ¿Cuál es? Usted creo que están manejando algún tipo de estadística que no existía, ¿no? O que no existe, ¿no? Sí, así es. El Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes comienza a funcionar en el año 2015. Hace poquito. Exactamente, Ajá. Después de un proyecto que se genera posterior a un trabajo de investigación basado en la calidad de atención que estábamos brindando a las víctimas. Nosotros somos parte del sistema de protección integral a niñas, niños y adolescentes, entonces necesitábamos trabajar y articular con los diferentes sectores que se encargan de las medidas, obviamente, de protección. Posterior a este trabajo de investigación se genera el proyecto, se pone en marcha en el Hospital Pediátrico en el 2015 y desde allí uno de los objetivos que tuvimos fue el de tener registros, generar datos y generar información justamente para saber dónde estamos parados y qué necesitamos hacer para mejorar nuestro accionar. Y es así como pudimos ver, según lo que vamos viendo año tras año que han aumentado las consultas por violencia y dentro de esta la violencia sexual, como le decía hace un ratito, en primer lugar, el 80%. Aumentaron desde el momento que ustedes comenzaron a hacer los registros. Así es. En lo que va del año 2018 llevamos atendido 320 casos, en realidad hasta fines del mes de octubre fueron estos. 320 casos de niños víctimas de violencia, de los cuales el 80% corresponden a niños víctimas de abuso sexual infantil. En el año 2017, en todo el año, vimos 347 casos también, 80% correspondían a niños víctimas de abuso sexual infantil. En el año 2016 vimos 235 casos, casi 100 casos menos. Y en el año 2015, 215 casos. Siempre denunciados o llevados o consultados por una persona adulta responsable, obviamente, del entorno, del entorno del niño, digo. En la ¿no? mayoría Familiar. de los casos, en la mayoría de los casos, más del 80% de los casos, la consulta o la denuncia, por decirlo de alguna manera, la realiza un familiar. ¿Cómo llegan a hospital pediátrico? Y llegan de la mano de la línea 102, porque muchas veces primero se hace la denuncia en la línea 102 y ellos establecen el contacto con hospital pediátrico. La 102 es una... Línea 102 es un equipo de agentes que trabajan en la atención en terreno de los niños víctimas de violencia y dependen de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Es la primera línea de contacto. Exactamente, y son quienes van a tomar las medidas de protección para ese niño y su familia. Entonces, cuando reciben un llamado alertando por alguna situación de abuso sexual infantil o de violencia, son ellos quienes toman contacto y cumplen con el protocolo de atención. Exactamente. Entonces, consultan a salud y hacemos nosotros el abordaje en salud de las víctimas. El 40% de los niños que llegan a hospital pediátrico para atención por alguna de las formas de violencia vienen de la mano de la línea 102. El resto vienen por sus propios medios, acompañados obviamente de un adulto responsable, también en algunos casos derivados de escuelas, maestros de que advierten una situación y piden la interconsulta o que los niños cuentan una situación de abuso, por ejemplo, en el grado. Y otro tanto por pedido de las fiscalías actuantes. Entonces, teniendo en cuenta aquellos aspectos que usted decía hoy de el comportamiento, la modificación del carácter de los chicos, de las niñas, de los niños y adolescentes, es donde hay que decir a los papás, a las mamás, a los familiares que estén atentos. Así es. Cuando advierten algo de eso, que consulten. Que consulten. Que pidan ayuda. Y que no se olviden que el abuso sexual infantil es una problemática muy frecuente y que muchas veces enseñamos nosotros a nuestros niños que se cuiden del desconocido. No te vayas con nadie, si alguien te llama, ten cuidado, no aceptes nada, no subas con nadie, pero también enseñemos a cuidar de los conocidos. Si hay algo que no te gusta, que te hacen, o
Si alguien te toca tus zonas íntimas, tus zonas privadas, no tenés que permitirlo, tenés que buscar ayuda, tenés que contarme. Y ahí está de la instrucción, los datos que se le pueden dar al chico de acuerdo con su edad. Exactamente, así es. Así es, la educación que tenemos que darle, empezando obviamente por casa. Y también reeducarnos nosotros como adultos, ¿no? Exactamente, pero para reeducarnos nosotros tenemos que tener claro que esta es una problemática que existe, tenerla en cuenta. Eso nos va a llevar a sentarnos a buscar y a decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar a este niño? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino? O no necesariamente sentarme yo a buscar, sino buscar ayuda con el pediatra de mi niño que me puede llegar a explicar, o también, ¿por qué no?, a través de la maestra, ¿cómo le puedo enseñar? Ya no nos queda prácticamente tiempo, pero tal vez para otra charla, y nada más que para articularlo, relacionarlo, el tema de la educación sexual integral, que tanto debate y alboroto genera, ¿no? De alguna manera tiene que ver con este tema de enseñarle a los chicos a conocerse, a ser dueños de su propio cuerpo. Creo que tiene que ver con esto de entregarles herramientas a los niños, obviamente de acuerdo a su edad y de acuerdo a lo que necesitan saber. Herramientas para que justamente puedan denunciar situaciones que no deben vivir. Tiene que ser una continuidad de lo que enseñamos en las casas y tiene que ser un trabajo en conjunto con papás y también, ¿por qué no?, con profesionales de la salud. Es decir, tal vez como una frase hecha, trillada, la educación en la casa, la instrucción en la escuela, digamos, articularla, juntarla. Exactamente, un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto. Doctora, entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna sospecha, 102 es donde puede iniciar todo un proceso como para que sea atendido, ¿no? Exactamente, sí, o también el hospital, directamente asistir al hospital. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 16 horas en el consultorio 21. La sigla del servicio es SAINAV, que significa Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia. La línea 102 para llamar y pedir ayuda. Y obviamente, como dijimos, es un delito, también es necesario hacer una denuncia en la comisaría. Lógicamente, usted, como dijo, está acompañada de otros profesionales. Vaya un saludo a todos ellos, ¿no? Porque muchísimas gracias, están en forma permanente trabajando en ese tema. Y nosotros queríamos, habíamos hecho el contacto ya hace algún tiempo, tenerla aquí con nosotros porque, bueno, creemos que es uno, por lo menos, de los aspectos que deberían tener los medios, el brindar un servicio, dejar un dato. Y con una sola persona que haya prestado atención y después vaya difundiéndola, creemos que está logrado el objetivo. Por supuesto que sí. Doctora, muchas gracias. No, gracias a usted por el espacio. La doctora Paola Benítez con nosotros aquí en Sin Retórica. Nos vamos también con un material acorde con lo que estaba comentándonos la doctora, y acuérdese, siempre ante la duda, la consulta a un profesional es lo mejor que puede hacer. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más.